François Jullien es un sinólogo y un filósofo francés que estos últimos años se ha convertido en su país en un filósofo muy considerado, muy reconocido y casi podríamos decir mediático, ¿no? Por otra parte ha sido muy traducido y es un, decirlo de alguna manera, un filósofo de moda. Lo que intentaba hacer Jullien es, a partir de su conocimiento de la cultura china, de su conocimiento incluso de la lengua china, de los textos, su estancia en China, hacer como una especie de experimento que consiste en ir a China, que él es lo que considera más en las antípodas de la filosofía occidental, griega, romana y europea, no para hacer una comparación, sino como dice él, para desconstruir lo que sería la filosofía china desde la filosofía, digamos, occidental, y al mismo tiempo, digamos, hacer lo inverso, ¿no? Es decir, es como un viaje a China para cuestionar nuestros propios conceptos y a partir de este viaje aprovechar, utilizar todo lo que nos resulte útil para replantear, digamos, la propia filosofía, ¿no? Entonces lo que hace Jullien es decir que en China no hay filosofía, hay otra cosa que sería la sabiduría, lo que él llama la sabiduría china, que para él consiste en que de hecho China busca un camino de pensar diferente del de Grecia, que es el de la filosofía. Bien, a todo esto aparece en los años 90 un libro de otro sinólogo y filósofo que es Jean-François Villeter, que se llama Contra François Jullien, que justo es un texto que no está publicado en francés. Villeter es de una generación anterior, o casi anterior a Jullien. Jullien nacido en 1951, y Villeter nacido el año 39. Y de hecho, Villeter empezó antes, digamos, por tanto, antes que Jullien hacer todo este tipo de trabajos desde un punto de vista, un punto de partida, digamos, de la filosofía, en este caso europea, escrita en francés, porque Villeter es suizo, pero escribe también en francés, pero Villeter, digamos, no tuvo, evidentemente, digo evidentemente porque fue así, no porque no se lo mereciera, o sea, esto sería otro tema, el reconocimiento que ha tenido Jullien. La cuestión es que Villeter, que es un pensador riguroso, serio, escribe bueno, este texto con este título agresivo, un título agresivo del cual él mismo en parte se justifica, pero finalmente acaba diciendo que la influencia de Jullien a partir de toda su obra que, como digo, pues trata diferentes nociones de China, estéticas, de eficacia, de moral, pues considera que ha sido nefasta, y es una palabra muy fuerte. ¿Qué es lo que critica Villeter a Jullien? Básicamente lo que le critica es que lo que hace Jullien es construir una especie de ficción basada, digamos, en un mito que él dice que incluso es un mito que viene de los jesuitas que estuvieron en China, ¿no? Que es el mito de la alteridad. O sea, China como algo absolutamente diferente, radicalmente diferente, digamos, de Occidente. Es como el otro, ¿no? La alteridad absoluta. Cosa que Villeter cuestionará. Cuestionará no porque considere que
que la lengua y la cultura y el propio trayecto, digamos, de pensamiento no sea muy diferente, pero que no hay esta alteridad radical, y por tanto, bueno, esto para él ya sería un punto de partida falso. ¿Y qué es lo que hace este punto de partida falso? Pues crea una falsa unidad, pero además, para Villeter, esta falsa unidad tiene el inconveniente, el gran inconveniente, que se construye sobre la base de lo que hicieron los letrados, los ideólogos de las diferentes dinastías que fueron imperando en China, que fue crear una especie de doctrina tradicional, supuestamente tradicional, unificando diferentes aspectos y dándole al final una sola justificación, que sería la del poder. Es decir, al final se crea una especie de doctrina, que esta es la que tomará como referencia, digamos, Julien, y que esta doctrina la quiere hacer pasar Julien por una especie de pensamiento, una especie de unidad cultural que no existe, de hecho, en ningún sitio y tampoco en China, y que es sobre las bases de esta negación de la libertad individual y de la posibilidad de la democracia. Es decir, que la crítica que hace Villeter a Julien es muy, muy dura. La reacción fue un libro, que tampoco está traducido en castellano, en español, también publicado en francés, en el que se llama pues, Construir, o lo que construimos, haciendo referencia a lo que ha construido Julien, que consideran que es positivo, y que la crítica, bueno, la crítica negativa en el sentido de que les parece a estos autores, por lo menos este libro también está hecho por autores que hablan de Julien sin referirse, pero hay algunos que hablan muy directamente de Villeter y descalifican a Villeter por el tipo de crítica de mala fe que les hace, ¿no? Hay autores como Paul Ricoeur, como el psicoanalista Jean Luc, como Alain Badiou y otros menos conocidos, franceses y chinos, ¿no? En este libro, ¿qué es lo que vemos? Por una parte, vemos que algunos caen en el mismo error que cayó Villeter. Villeter para mí es una persona, un filósofo, un sinólogo muy recomendable, muy interesante, y yo creo que lo que hace es, simplemente hace un enfoque, digamos, diferente de Julien. Y si quitáramos, digamos, este estilo provocador, agresivo, descalificador que tiene Villeter, pues podríamos considerar que le podía hacer una crítica de matices, que algunos recogen en este libro Defensa de Julien, en el cual los dos aspectos se podían completar, es decir, o se podían complementar. Que sí que igual lo que hace Julien es unificar demasiado, pero como dice alguno de sus defensores de este libro, aunque esto pueda ser, bueno, discutible, lo que sí consigue Julien es una caja de instrumentos muy útil, instrumentos conceptuales, tanto útil para los pensadores chinos como los pensadores occidentales, para replantearse una serie de cosas. En este sentido, podríamos decir que, bueno, Julien se arriesga, puede hacer una cosa que incluso académicamente podría ser algo cuestionable, pero este riesgo, esta apuesta resulta fecunda. Está bien en este sentido que a gente, digamos, como Villeter le matice, le cuestione incluso, pero cuestionar no tiene por qué ser, digamos, excluir, o sea, cuestionar en el sentido de, bueno, plantear esta crítica, que son cosas que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Bueno, simplemente lo que quería decir con esto es que este debate
empezando, digamos, por el tono de Villeter y continuando por el tono de algunos de sus defensores. Es un debate viciado, si se plantea en términos de una polémica agresiva, que simplemente es atacar y defender, pero que en sí, o sea, el escrito Villeter y algunas de los escritos de los que han defendido a Juliel, pues nos presenta una serie de elementos y de matices muy interesantes, porque finalmente tanto François Jullien como Jean-François Villeter son dos filósofos muy interesantes que nos plantean una aproximación a lo que es la cultura china. No entremos ahora tampoco en otra polémica, que es si lo que hacen en China es sabiduría y no es filosofía, o como que es lo que dice Jullien, o como dice Villeter, sí que es filosofía, porque Villeter entiende la filosofía en unos términos que es universal, pero, y sobre todo los trabajos de Villeter sobre Zhuangzi, que precisamente dice que sería un rebelde, o sea, un pensador chino antiguo, pero que ya defiende, digamos, la singularidad y el pensamiento singular frente a otros que lo que hacen, aunque digan cosas interesantes, pero finalmente es justificar una cierta jerarquía que parece intocable, ¿no?, del imperio, ¿no?, como según Villeter hace el mismo Confucio, ¿no? Por tanto, es muy interesante la obra que hace uno y la obra que hace otro. Es interesante la crítica que le hace Villeter a Jullien, siempre que la matizamos, siempre que no le demos, digamos, este sentido vuelvo a utilizar la palabra agresivo y polémico que le da Villeter, que esto yo creo que es lo que hay que de alguna manera filtrar, y simplemente, pues bueno, coger algunas de las críticas que hace y a partir de aquí hacer una reflexión, y también algunos de los textos que posteriormente salieron, que también nos dan algunos elementos, digamos, muy aprovechables.